El mensaje de esta ocasión será para honra y gloria del Señor, negando al Señor. Evangelio que escribió San Mateo, capítulo 26 y versículo 70, en el nombre del Señor. Nos dice esta santa palabra: mas Él negó delante de todos. Dios bendiga nuestros corazones con esta santa palabra. Ocupen su lugar. Negando al Señor. El 29 de junio de 1938 llegaron los mensajeros y me dijeron que ya no negara al Señor, porque encontraron que la doctrina que yo predicaba, que yo anunciaba, era la doctrina de Carlos Marx, de Lenin, de Stalin, a donde se dice no hay Dios. Me mostraron los siervos del Señor el Salmo 14, a donde el Espíritu Santo dice: dijo el necio en su corazón, no hay Dios. La sabiduría que usted predica, me dijeron, no es sabiduría de sabios, es sabiduría de necios, porque el necio es el que dice, no hay Dios. Fue cuando entonces me hicieron comprender que ya no debía de negar a Dios, ya no debía de decir no hay Dios. Y ellos me llevaron al camino de sí hay Dios, a decir sí hay Dios, y Dios vive y reina para siempre. Lo que acabamos de escuchar en la Santa Biblia nos menciona a un varón llamado Pedro, escogido por el Señor Jesús como apóstol, como miembro de su cuerpo ministerial. Aquel hombre había dicho, nunca te negaré, pero el Señor le dijo, sí, me vas a negar. Y en el momento que negó al Señor, se acordó de la promesa que había hecho de no negarle y lloró amargamente. Y nos dice el texto, mas Él negó delante de todos. Yo hacía lo mismo, negar al Señor delante de todos, pero ahora mi deleite es confesar al Señor delante de todos y decir delante de todos, aún en la humanidad entre buenos y malos, no solo dentro de la iglesia, sino en las plazas, he dicho que Cristo es, que Dios vive y reina por toda la eternidad. Porque aprendí por los siervos del Señor que ya no debo negar al Señor, que ya no debo rechazarle, que ya no debo eludir su palabra, no debo negarle, porque Él también me negará. Fue cuando escuché por primera vez Mateo 10:33. Decía el Señor, cualquiera que me confesare, yo también le confesaré delante de mi Padre Celestial.
Pero cualquiera que me negare, yo también le negaré. Y eso de cualquiera es lo que nos debe interesar a todos. Cualquiera que niegue al Señor, sea su posesión de un sabio en la iglesia, sea su lugar de un cantante famoso en la iglesia, sea su lugar en la iglesia de un obispo o de un pastor o de un congregante, la voz del Señor fue esta: cualquiera que me negare, yo también le negaré. Así que en la iglesia los viejos y los niños, los mancebos y también las doncellas, todos debemos de alabar al Señor y confesarle y nunca negarle, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Pero viene la pregunta: ¿cómo es negar al Señor? Pues al Señor, dice el Espíritu Santo, segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 3, dice que muchos negarán al Señor en doctrina. En doctrina le negarán, como muchos en la antigüedad le negaron. En Jeremías 6:14, ahí el Señor dice lo que están haciendo los enseñadores, y les dice: y curan el quebrantamiento de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Curaban el quebrantamiento, las heridas, las angustias del pueblo, diciéndole que viviera en paz, pero no había paz. Y luego les dice el Señor: hanse avergonzado de haber hecho abominación, no, por cierto, no se han avergonzado, ni saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caerán cuando los visitaren, dice el Señor. Y el versículo 16 habla el consejo y dice: así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él. Y en esta ocasión el buen camino es no negar jamás al Señor, no negarle jamás. Estos le negaban en doctrina y no quisieron dejar de negarle, porque a pesar del consejo, paraos en los caminos buenos, en los caminos donde no se niega al Señor, ellos dijeron: no andaremos por esos caminos. Lo mismo acontecerá hoy. Por alguna ganancia, por algún beneficio, por la fama, por el dinero, por el pecado, almas no van a querer dejar el mal camino y van a seguir en la iglesia, pero no caminando en el buen camino, caminando en el mal camino. Yo también los negaré, dice el Señor. Por eso creo que esto es de mucha importancia, porque no queremos que el Señor nos niegue, sino que al llegar ante su presencia diga: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando San Pablo escribe a San Tito, capítulo 1 y versículo 16, le dice lo que tiene que encontrar en su iglesia. Aún en la misma iglesia, dice: profesan conocer a Dios, mas con sus hechos lo niegan. Se niega al Señor, primero dijimos, con doctrina, enseñando doctrina fácil, que porque las almas se van, no hay que decirles la verdad completa.
Otros con sus hechos están negando al Señor. Nosotros saludamos con la paz de Dios, nosotros hasta conozco los santos, pero ellos están negando con sus hechos al Señor. ¿Por qué no mejor lo que dice el texto? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Escuchará las palabras del Señor que le dirá: bendito entra en el gozo de tu Señor. De otra manera dirá: apartaos de mí, no os conozco. Antes de que esto sea de negar al Señor con nuestra doctrina llena de falsedades, o con nuestra vida llena de engaños, llena de mentiras, ¿por qué no mejor confesar al Señor y decir como el salmista: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia? No es mucho trabajo confesar al Señor, más trabajoso será cuando Él diga: no os conozco, a las tinieblas de afuera. Entonces es mejor hacer lo bueno aunque estemos allá en lo oculto, aunque estemos en lo escondido, hacer lo bueno, porque allí nos está mirando el Señor. En segunda epístola de San Pedro, en el capítulo 2 y versículo 1 dice que introducirán doctrinas del error, negando hacia el Señor con doctrinas de error. Cuando el pueblo del Señor escuche doctrinas de error, no le den bienvenida a aquello, porque el que da bienvenida a la doctrina de error comunica con esas malas obras. A eso no le dé bienvenida, diga así: eso es anatema, eso es maldito, no es para bendición. Y en primera de Juan 2, en el versículo 22 a 23 dice que negar al Señor, eso es del anticristo. Eso ya es del anticristo. Cuando se niega al Señor con doctrina o con hechos malos, de alguna manera se niega al Señor, ya es el espíritu del anticristo. Así que entonces no concitamos a ese espíritu del anticristo. Eso es eludir, eso es apartarnos de la luz, apartarnos del buen camino, apartarnos de la verdad, negar al Señor, eso es, y la sentencia es de muerte. Por tanto, entonces, mejor, como dice en 2 Timoteo 2:12, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Pero si le negamos, Él también nos negará. Así es que lo segundo no, mejor lo primero. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. No importa que por la verdad suframos, no importa que por confesar nuestros pecados suframos, pero reinaremos con Él para la honra y la gloria de su santo nombre. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Dios bendiga al pueblo del Señor y lo guarde en su santo y bendito amor.